Bienvenidos a esta lección del curso de diseño de máquinas y mecanismos para mecatrónica. En esta semana vamos a estar viendo un tema de transmisión o de elementos que transmiten energía o en su defecto también nos pueden disminuir o almacenar. Y estos son los embragues, frenos, coples y volantes de inercia. ¿Por qué es que estos temas se ven todos juntos y no por separado? Bueno, resulta y sucede que estos elementos sirven para almacenar o transferir energía cinética de rotación y su análisis es muy similar entre ellos. De hecho, es que nosotros podemos empezar y analizar estos elementos con una estructura general. En esta estructura general, lo que nosotros hacemos para analizarlos es que primero se calcula o se modela o se mide la distribución de la presión en la superficie de fricción. Posterior a eso, se determina una relación entre la máxima presión y la presión en cualquier punto. Y finalmente, se emplean las condiciones de equilibrio estático para obtener la fuerza de frenado o el par de torsión y las reacciones que se vayan a dar en los apoyos. Es por esto que entonces nosotros podemos englobar estos elementos juntos porque el análisis va a seguir siempre este mismo patrón. Y aquí es donde caben y es importante resaltar que estamos ante un elemento o diferentes elementos que va a depender de su geometría. Entonces, si bien es cierto y se analizan de la misma manera, lo que varía o el mayor dificultad que va a tener es analizar cada uno de los casos particulares de acuerdo a la geometría que nosotros vamos a ir sometiendo. Observemos un caso sencillo. Esto que estamos viendo en pantalla es una de estas piezas para sostener una puerta, que lo que hacen es que en la puerta apoyamos el punto que estamos poniendo como nuestro 0,0 y el piso va a estar apoyado sobre esta almohadilla que vemos en la parte de abajo. Y aquí hay varias cosas que tenemos que considerar. Vean que las reacciones las tenemos en la parte de arriba, tanto RY como RX. Por otro lado, el ancho de la zapata, es decir, la pieza que está abajo, la que tenemos señalada por la flecha, tiene un ancho W2 y una longitud W1. Vean que hay un movimiento relativo respecto del piso. El piso lo podemos ver que está anclado o está marcado en la línea roja, que es inamovible. Y tenemos un movimiento relativo que puede ser hacia adelante o hacia atrás sobre el eje X. Aquí cabe destacar, importante, que tenemos una fuerza F que se está aplicando y tenemos una distribución P, que es la que estamos marcando en color azul, que depende de la ubicación que tengamos en U. También sabemos que hay un centro de presión en el cual es donde se está dando todo el esfuerzo si lo lográramos concentrar de alguna manera. Entonces, aquí lo que tenemos que hacer con este tope es entonces ahora determinar cuál va a ser o cómo es que se va a comportar. Y lo primero que tenemos que entender nosotros o que calcular va a ser la fuerza neta en la dirección que se mueve en X. Para eso entonces vamos a simbolizar con la letra N esa fuerza neta y vamos a definirla. Observen que esa fuerza neta va a deberse de acuerdo al área donde esté ubicada. Ven que la presión está definida por la almohadilla. Entonces, ocupamos saber que W2 en toda la dirección de W2 vamos a tener la integral desde 0 hasta W1. Vean que P, que es en función de U, va desde 0 hasta la distancia W1. ¿De qué? De la presión de P, dependiendo de U. Vamos a corregir aquí esta U. Dependiendo de U. Y a su vez, por el diferencial de U.
Con esto lo que estamos entonces determinando es cuál es la fuerza que esa presión nos está ejerciendo ahí. ¿Cómo lo podríamos entonces estimar también de otra manera? Podríamos decir que N es igual a la presión promedio, ¿verdad? En toda el área, como lo habíamos visto en física 1, el cálculo de la presión tal cual, que era la presión, recuerden, era fuerza entre área, que al final del día es lo que estamos calculando acá, despejando la fuerza. Y por el otro lado, vamos a calcular el momento de la presión respecto de C. O sea, vamos a calcular el momento en este punto que estoy marcando aquí en negro, que ese es el punto C. Este valor va a ser igual a W2, que es la distancia, el ancho, ¿verdad? Por la presión. ¿A qué distancia? Bueno, en este caso nos interesa saber a todos los puntos, o sea, toda esa presión en cada uno de los puntos U. Por lo tanto, vamos a calcularlo de 0 hasta W1 por P por U, P que depende de U, perdón, por U, que es el punto donde lo esté analizando en ese momento, por D de U. Y con eso estoy teniendo la fuerza, ¿verdad? Como la que acabamos de calcular, pero con su respectivo brazo de palanca. Esto, si ustedes observan, yo podría definir, y ya aquí lo tenemos, que es U raya, que es esta que tenemos por acá. Observen que ese es el centro, o esa es la medida al centro de esa presión, o el punto de presión en el centro. ¿Qué quiere decir esto? Que ahí estoy calculando como si hubiera calculado una fuerza en su centroide, hubiera calculado el centroide de esa fuerza distribuida, y por lo tanto entonces esto podríamos decir que es igual a la presión promedio, perdón, aquí me equivoqué, la presión promedio, ¿verdad? De W1 por W2 por U barrita. Y es el mismo momento que me está dando la presión respecto del punto C. Ahora bien, teniendo claras estas dos fuerzas, vamos a aplicar el análisis estático que ya conocemos. Ese análisis estático es sumar fuerzas en X. Entonces, si nosotros vamos a sumar las fuerzas en X, vamos a tener que la sumatoria de fuerzas en X es igual a la reacción que tenemos en X, más menos. ¿Y por qué más menos? Porque vamos a calcular la fuerza que me va a dar la fricción referente a esto. Por lo tanto, como lo hacíamos en física 1, la fricción en este caso va a ser una integral porque la presión es una fuerza distribuida desde 0 hasta W1 de la fuerza de fricción que tengamos, que la vamos a representar por F, por la fuerza P que depende de U, de du. Y esto, para que esté en equilibrio, de acuerdo a lo que vimos en estática, deberíamos de decir que es 0. Por lo tanto, entonces, yo puedo definir que la reacción en X va a ser igual a más menos W2 de la integral desde 0 hasta W1 de la fuerza de fricción por la presión que depende de U, de du, que de igual forma lo podría transformar y podríamos decir entonces que Rx es igual a más menos la fuerza de fricción por W1 por W2 por la presión promedio. Y observen que entonces aquí estamos obteniendo ya algunas ecuaciones que nos son muy útiles. Ven que aquí hemos estado utilizando mucho esta en la versión de integral o no, y también los momentos que estábamos teniendo en sí. Vamos a hacerlo aquí para que no tape. Muy bien. Ahora, ya tenemos las fuerzas en X. Lo que nos interesa calcular ahora
son las fuerzas que se den en Y. Y ven que en Y tendríamos la reacción en Y, la fuerza F y la presión como tal. Por lo tanto, ¿verdad? O la fuerza que nos da la presión, más bien. No, la presión no es una fuerza, hay una presión asociada a la fuerza. Y por lo tanto, si yo hago sumatoria de fuerzas en Y, va a ser igual a menos F, que va en dirección negativa, más la fuerza causada por la presión, que es W2, por la integral desde 0 hasta W1 de la presión que depende de U, de du, más la reacción en Y, que esto va a ser igual que 0. Y por tanto, entonces, con eso yo puedo estimar cuál va a ser mi reacción en Y. Y mi reacción en Y va a ser igual a la fuerza menos W2 por la integral desde 0 hasta W1 de P que depende de U, de du, que esto es igual a decir que es la fuerza menos la presión promedio por W1, W2. Y finalmente, para entonces poder resolver todo esto, porque al final del día lo que yo ando buscando es esa fuerza F, es que vamos a sumar los momentos con respecto al pasador ubicado que tengamos en A. El punto A es este que está aquí arribita, para el que no lo había visto. Entonces, en ese punto vamos a hacer la sumatoria de momentos en A, es igual a la fuerza B menos W2 por la integral desde 0 hasta W1 de P que depende de U por C más U de du. Aquí lo que estamos haciendo es calculando la distancia, ven que es la distancia C y el U que va a ir variando dependiendo de dónde estemos calculando en ese momento, de acuerdo a la integral, la fuerza. Sumado a esto con la fuerza de fricción que va a estar actuando por ahí. Esa fuerza de fricción entonces va a ser más o menos, porque depende de para qué dirección yo defina que se está moviendo. Así va a ser la dirección de la fuerza de fricción, que va a ser A por F por W2 de la integral de 0 a W1 causado por la presión que depende de U de du es igual que 0. Entonces, si una zapata de frena podamos decir que es autoenergizante, si el sentido de su momento ayuda a aplicar el freno, y autodesenergizante si el momento resiste la aplicación del freno. Vamos a ver, en el caso de este elemento, si yo voy cerrando la puerta, es decir, si yo lo voy moviendo en esta dirección, es decir, siguiendo la dirección que va, en esta dirección, vean que el apoyo va a tender a hacer este movimiento, a levantarse, ¿verdad? Bueno, tendría que hacerlo así. Vamos a ver, así. Está así más bien, el apoyo. Entonces, si yo tiendo a moverlo en esta dirección, si yo tiendo a ir aquí, él puede levantarse. Si yo tiendo a ir hacia el otro lado, él tiende a frenarse porque pega la zapata, aumenta la fricción y el momento tiende a ayudar a que la puerta se frene. Por eso es que entonces los sistemas para frenar, cuando la puerta cierra, él tiende a frenarse solo con dejar el movimiento, porque ese momento es el que lo ayuda. Entendiendo eso, entonces vamos a despejar la fuerza, porque yo lo que quiero es que esté igualado a 0, y por lo tanto la fuerza va a ser igual, y aquí me equivoqué, aquí no es la FB,
aquí es fuerza por la distancia B. Entonces, la fuerza va a ser igual a W2 entre B por la integral desde 0 hasta W1 de P por U por C más U de du más menos A por F por la integral desde 0 hasta W1 de P por U de du. ¿Y qué es entonces lo que estamos diciendo con esto? Bueno, al final del día, lo que nos está diciendo es que F es la que nos va a determinar, o lo que está entre paréntesis cuadrados más bien es lo que nos va a determinar si el sentido de giro ayuda o no a que se frene el sistema. Para eso entonces la pregunta es, ¿F puede ser igual o menor que 0? Bueno, realmente si yo analizo esta imagen otra vez y voy a borrar todas estas marcas, si la dirección, vamos a ver, si la dirección es hacia la izquierda, o sea que la fuerza de fricción va en el sentido opuesto porque estoy moviéndolo hacia la izquierda, el movimiento de la zapata, en ese caso, la fuerza la fuerza, el valor de F, va a tender a ser menor que 0. Entonces, ¿cómo lo podríamos analizar? Bueno, entre los posibles casos que tenemos, vamos entonces a determinar que lo que yo ando buscando o que me va a dar la dirección, va a ser lo que está entre corchetes. Entonces, si yo quiero que lo que está entre corchetes es lo que me dé la dirección, entonces en ese caso vamos a tener que definir que la integral de 0 a W1 va a ser igual a P de U por C más U de du menos A por F de la integral de 0 a W1 PU de U menor o igual que 0. Y al resolver esto, entonces es cuando me va a dar cuál es esa fuerza de fricción y en cuál sería entonces la dirección que vamos a tener. La conclusión sobre la presencia o no de un fenómeno de que sea autoenergizante o autobloqueante se hace de manera independiente de nuestro condicionamiento de la distribución normal de la presión PU. Y por lo tanto, la aptitud para encontrar el valor crítico del coeficiente de fricción va a depender del conocimiento de la presión distribuida y de dónde se deriva la posición de U, rayita, que era la posición del centro de la presión. Muy bien, ya entendiendo entonces cómo es que se hace un análisis de forma general para cualquiera de estos elementos que vamos a ver, la siguiente pregunta es, ¿qué ventajas tiene, por ejemplo, utilizar un embrague de tambor expandible? ¿O de qué tipos podríamos llegar a encontrar en el tema de embragues? Bueno, entre los que podemos encontrar están los de aro expandible, o sea que hay un aro que se expande internamente. Se emplea muy a menudo en la maquinaria textil, en excavadoras, en máquinas. También se beneficia de los efectos de las fuerzas centrífugas, transmiten un par de torsión alto, incluso a bajas velocidades, y requieren un acoplamiento positivo y una amplia fuerza de desconexión, por lo tanto nos permite transmitir mucha energía, que es parte de lo que andamos buscando. De igual forma están los centrífugos, que son el embrague centrífugo se emplea sobre todo para operar de forma automática. Si no se necesita utilizar resortes en ellos, son muy útiles para impulsar con motores eléctricos durante los arranques, entre otros. Tenemos los magnéticos, que son embragues que
son muy útiles en sistemas automáticos porque nos permite de forma remota poder conectar, hacer la conexión o desconexión de la energía y convierten en transmisiones sujetas a ciclos complejos de carga. Básicamente estos son embragues que se acoplan magnéticamente, se generan bobinas y estas bobinas son las que generan ese campo magnético. Tenemos los hidráulicos y neumáticos. Son muy valiosos para las transmisiones que son sometidas a complejos de carga y descarga de máquinas. En robótica son muy usados. El flujo de fluidos se controla en forma remota mediante válvulas, que esto es una gran ventaja para agregar control al sistema. Y se encuentran disponibles en múltiples formas, en formas de disco, de cono y de platos. Ustedes van a ver que dentro del libro que nosotros utilizamos hay diferentes, están todos estos tipos de elementos o muchos de estos tipos. Nosotros vamos a analizar de forma rápida, como ya vimos cómo se calcula de forma general, lo que va a cambiar es la geometría y conforme cambia la geometría es cómo acomodamos las fuerzas, pero al final del día es el mismo proceso, andamos buscando lo mismo. Entonces vamos a ver en un embrague de tambor. Y aquí tenemos el diagrama de cuerpo libre. En este diagrama de cuerpo libre, parte de lo que podemos ver es que observen que aquí es donde estamos aplicando la fuerza, aquí es donde se daría el contacto, nuestra fuerza P distribuida, y aquí estaría nuestro punto de apoyo, que sería nuestro elemento. Ahora vean que todo está referenciado al centro del tambor, y aquí es algo que es muy utilizado cuando hacemos el análisis en sistemas rotacionales como este, y es que siempre el centro lo ponemos, o el origen lo ponemos en ese centro. ¿Qué nos interesa aquí saber? Es justamente esta ecuación, que de hecho que esta ecuación, la forma ideal sería escribirle como forma de más menos. ¿Por qué? Porque en este caso, en lugar de tener fuerzas lineales, como en el ejemplo, en el análisis que hicimos anteriormente, tenemos momentos, pues es un elemento rotativo. Y vean que tenemos el momento normal y el momento debido a la fuerza de fricción, que son, dependiendo del sentido de giro, van los dos a favor o uno va en contra de otro. Y es justamente este elemento el que a mí me da entonces si es de los que va a de forma automática frenarse o no. Entonces, es por eso, o la forma en que nosotros haríamos el análisis anterior, calculando la integral y demás, deberíamos llegar a esta conclusión. Y vean que es una conclusión de la misma forma que lo anterior. Y lo otro es, entonces, las reacciones que vamos a tener en A. Las reacciones que estamos teniendo en este punto son sumamente importantes porque son las que me permiten realizar el diseño de acuerdo a si ese pasador va a soportar o no las fuerzas a las que yo voy a someter el sistema. Y tenemos dos posibilidades. ¿Por qué tenemos dos posibilidades? Por este más menos. Recuerden que dependiendo del sentido de giro, así voy a obtener entonces la función que yo necesito. Vamos a ver. En el caso inicial o en las primeras es el juego de reacciones que yo voy a tener cuando mi sistema gira en sentido acorde a las manecillas del reloj. Y en el segundo par es cuando el sistema gira en oposición a las manecillas del reloj. Si ustedes observan, vean que el cambio en X y en Y es muy sutil, pero es donde se da esta diferencia entre los más y los menos. Por tanto, debemos tener cuidado a la hora de que apliquemos estas fórmulas. Sin embargo, siempre vamos a tener la opción de utilizar la fórmula más general, que es la que pueden calcular con la integral, y a partir de ahí ya no habría distinción porque tendrían más menos y ustedes sabrían la dirección de las fuerzas. El análisis que siempre hacemos, en este caso en la rotación, por ejemplo, y que vamos tomando en cuenta los diferentes elementos, es cómo podemos entender el funcionamiento. Ahora bien, cabe resaltar que si tenemos las zapatas por el lado de afuera, que es un embrague de contracción, vamos a tener unas ecuaciones similares con ligeros cambios. ¿Dónde están esos ligeros cambios? Principalmente
en que cuando son contráctiles externas, el efecto de la fuerza centrífuga ayuda a que la fuerza normal sea menor y por lo tanto, como la fuerza normal es menor, la velocidad se incrementa y entonces necesito yo una mayor fuerza para que pueda presionarlo. En cambio, el que es interior permite que la fuerza centrífuga se expanda y entonces más bien me ayude a sujetar el elemento. ¿Por qué es bueno esto? Bueno, porque habrá casos donde yo necesito que la transmisión de energía sea más difícil que en otros casos. Entonces ahí es donde viene. De igual manera, cuando yo hago el análisis de un freno por banda, que son muy utilizados también, vamos a ver que el análisis tiende a ser muy similar y lo que vamos a andar calculando es la fuerza que va a tener la tensión de la banda para ver cuál es la mejor banda que podemos utilizar de acuerdo a los materiales. Y esto nos lleva entonces a que cómo funcionan también entonces los embragues axiales. Bueno, un embrague axial es como el que vemos en esta figura, es decir, los elementos de fricción de contacto se mueven en la misma dirección paralela al eje. Es decir, en el anterior tratábamos de abrir o de cerrar, en este caso tratamos de unir. Entonces, una de las ventajas de este tipo de engranes es que los mecanismos incluyen la libertad de los efectos centrífugos y entonces un área de fricción grande que se instala en un espacio pequeño nos da una superficie de disipación de calor más eficiente y de distribución favorable de la presión, o sea, vamos a tener una transmisión más eficiente. Se desea entonces para esto obtener las fuerzas axiales F necesarias para producir un cierto par de torsión y una presión P, y en general se dispone de dos métodos para resolver el problema. Una en función de la construcción del embrague, y si los discos son rígidos, la mayor cantidad de desgaste ocurrirá primero en las áreas exteriores a ese círculo, puesto que ahí es donde se va a dar siempre la mayor fricción. Y después, que se ha tenido una cierta cantidad de desgaste, la distribución de la presión se va a modificar para permitir que el desgaste sea uniforme. Y en esos dos conceptos es que se basa el método. Ahora, el otro método es la construcción, donde se emplean resortes para obtener una presión uniforme sobre el área y bajo este supuesto, entonces la presión va a ser uniforme y se emplea un segundo método de solución. ¿Qué es esto? Bueno, aquí tenemos que entender dos cosas. Primero, el desgaste uniforme en un embrague axial. El desgaste uniforme, lo que se nos dice es que después de que se produce ese desgaste inicial y de que los discos se desgastan hasta un punto donde se establece un desgaste uniforme, el desgaste axial vamos a poderlo expresar como W es igual a la fricción 1 por la fricción del disco 2 por KPVT, en donde P y V varían de un lugar a otro de la superficie de rozamiento por definición y el desgaste uniforme es constante de un lugar a otro. Por lo tanto, tendríamos que la multiplicación de PV va a ser una constante del sistema. Y con esto entonces lo que andamos buscando es entonces una manera o una forma de determinar el par de torsión de acuerdo a esto. ¿Cómo lo podríamos hacer? Bueno, con eso calcularíamos el valor de F y teniendo el valor de la fuerza que se deriva de eso, vamos a poder entonces determinar el par de torsión, que el par de torsión bajo este método nos va a dar el resultado como la fuerza por la fuerza de fricción entre 4 por D más D, que es la manera en que nosotros podemos calcular la torsión. ¿Y por qué? ¿A qué se debe esto? Bueno, eso se debe a que el desgaste, cada vez que yo pongo un elemento que no está girando contra otro que empieza a girar y yo los pongo, primero va a tender a deslizarse hasta que se equiparen sus velocidades. Por lo tanto, el desgaste que está sufriendo ese elemento es lo que nosotros estamos llamando el desgaste uniforme del embrague.
De igual forma, podríamos analizar la presión uniforme que tenga un embrague de estos. Bueno, resulta y sucede que si nosotros podemos decir que los embragues son nuevos, las superficies de los discos van a ser perfectamente planas y por lo tanto la presión en todos los discos va a ser constante. ¿Eso qué quiere decir? Que si se cumple la hipótesis de una presión uniforme, entonces el par de rozamiento que se genera en las superficies de contacto va a ser de la forma T igual 2pi por F por P de la integral del diámetro menor al cuadrado del diámetro mayor al cuadrado del radio al cuadrado de dr. Y entonces se supone que una presión uniforme sobre el área del disco, la fuerza de acción mínima F es simplemente el producto de la presión y el área. Por tanto, la fuerza va a ser igual a pi por PA por la presión por la diferencia de los diámetros que tengo de mi sistema. Y entonces, sabiendo que la presión es igual a la presión que tenemos a la PA en par de torsión que podría surgir del analizar esa presión uniforme, es que el T por F 3D al cubo menos D cúbico entre D al cuadrado menos D al cuadrado. Y esto entonces nos explica cómo podemos calcular bajo este método, utilizando la presión, el torque que podríamos transmitir utilizando uno de estos embragues. Ahora bien, este no es solo uno de los elementos que podemos tener. También tenemos, por ejemplo, los frenos. Y en los frenos tenemos el freno de yugo flotante, que es muy similar a un freno de disco. Para los mismos, nosotros lo que andamos buscando es entonces calcular cuál es la fricción que está generando para poder determinar sus fuerzas. Los invito entonces a leer este otro tipo de elementos del libro de texto. Y aquí entra un tema muy interesante, y es que podemos tener no solo embragues planos, sino embragues cónicos. ¿Qué ventaja nos dan los embragues cónicos? Los embragues cónicos, lo primero que nos dan es una mejor transmisión en el sentido de que vamos a tener un área donde es un plano inclinado y por tanto las fuerzas se dividen en componentes, en su componente X y Y. Esto lo que me permite entonces es disipar calor o disipar energía en una componente axial o radial. De igual forma, entonces, nos lleva a que nosotros tenemos que tener claro que todos estos elementos van a generar calor, porque estamos transformando energía. Y es claro, cuando ustedes ven los frenos de cualquier vehículo después de haberse usado, están calientes. ¿Por qué van a estar calientes? Porque estamos disipando energía, estamos transformando energía. Cuando usamos frenos, tendemos a transformar la energía de movimiento a energía calórica. Es decir, vamos a tener o algo está sucediendo con la energía cinética. Y eso es lo que llamamos como la energía disipada. Cuando detenemos ese elemento, cualquier elemento rotativo de una máquina por medio de frenos, entonces debemos absorber esta energía cinética de rotación. Esa energía se va a manifestar siempre como calor. Entonces, cuando los elementos de una máquina que al principio están en reposo y se aceleran, debe ocurrir un deslizamiento en el embrague hasta que los elementos tengan la misma velocidad, y ahí también va a haber una disipación de energía. Por eso los embragues también huelen a quemado. Cuando vamos en carro y está aprendiendo a alguien que no sabe cómo manejar bien el clutch de un vehículo, el embrague, vamos a oír que empieza a oler a quemado. Bueno, es por esta disipación de calor de un elemento que está quieto versus otros que está girando. Entonces, esto, como estamos disipando energía y la estamos transformando en temperatura, hay un incremento, y ese incremento de la temperatura nosotros lo vamos a poder calcular en los diferentes sistemas. Para eso es tan fácil como ver las fórmulas que vienen en el libro y aplicarlas tal cual son, siempre y cuando tengamos calculada la energía, que también la fórmula la van a poder encontrar en el libro. Esto nos lleva a que entonces, cuando nosotros estamos diseñando y ya sabemos cuánta energía se disipa y cuánta temperatura estamos eliminando,
entonces nos lleva a seleccionar un elemento friccionante, un material que permita aguantar esa fricción y esa temperatura. ¿Qué andamos buscando? Que tenga un coeficiente de fricción alto y reproducible, que haya que no se altere con la humedad, con la temperatura, con las condiciones del medio, capacidad para soportar cambios de temperatura bruscos y que tenga una alta coeficiente de conductividad térmica para poder eliminar ese calor, buena resiliencia, alta resistencia al desgaste, rayadura y raspadura, compatibilidad en el entorno y la flexibilidad. Algunos ejemplos: podemos encontrar el metal sinterizado, asbesto moldeado, semirrígido, el Cernet es otro elemento muy utilizado. Sin embargo, hay un elemento entre todo esto que nos interesa mucho y que son los volantes de inercia. Es un elemento pasivo que únicamente aporta al sistema una inercia adicional, de modo que permite almacenar energía cinética. La misión de este elemento normalmente es suavizar el flujo de energía entrante de potencia y su carga. Vamos a ver, un volante de inercia no es ni más ni menos que un elemento con suficiente masa que lo ponemos a rotar, que va a almacenar esa energía mediante la inercia, es decir, su cantidad de energía. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? ¿O qué es lo que vamos a hacer para calcular? Es la energía que estamos introduciendo va a ser igual a la inercia que tiene el elemento más la velocidad angular que le pongamos, y este es el que acumula esa energía. Además, estos sistemas nos pueden servir incluso para no solo suavizar a la entrada o a la salida, sino que también nos permite acumular energía para aplicarla luego posterior en otros elementos. Y con esto, entonces, finalizaríamos la sección de embragues, frenos, volantes de inercia, donde el análisis depende más de la geometría que de el elemento, pues todos se calculan de una misma forma.